fue la liberación de Ingrid Betancourt y de los 3 americanos. Eso muestra cómo el operativo contra Raúl Reyes está relacionado con el operativo para liberar unos ciudadanos que estaban secuestrados por el mismo grupo terrorista. El ideal habría sido que Ecuador combatiera, no permitiera la presencia de ellos aquí, pero no fue posible. La única prueba que yo tengo, contundente, porque hay muchos indicios, pero allí no se les combatía. Yo sería un irresponsable, se diría aquí, si viera a confirmar aquí que Correa recibió dinero de ellos o no, que era amigo de ellos o no. Él sí tuvo un discurso muy justificatorio de la FARC en su primera campaña, en la primera vuelta presidencial que la perdió. Yo le tuve que responder públicamente ese discurso. Entonces uno podría decir, bueno, Colombia violó un principio del derecho internacional que hace parte del rule of law, que es el principio de respetar la soberanía territorial de otro país. En principio sí. ¿Por qué lo hace Colombia? Porque desde ese otro país se venía y respetando la expresión más importante de la soberanía, que es el respeto a la vida y a los derechos fundamentales de ciudadanos de otro país. Porque también hay una norma internacional que obliga a todos los países a combatir el terrorismo, a no albergar. Y estos señores gozaban de impunidad estando en Ecuador. Ahora, en los días previos a esa operación, nos habían asesinado mucha gente desde el otro lado. A mí me tocó ir al Putumayo, a Río San Miguel, a recoger 28 cadáveres de soldados colombianos. La guerrilla colombiana estaba en el lado ecuatoriano, pasó, los asesinó y se regresó. Yo le había aceptado el presidente Palacio, el antecesor del presidente Correa, nos exigió que paráramos la fumigación. Nosotros nunca fumigamos en Tecoca, en territorio ecuatoriano. Él nos exigió no que paráramos fumigaciones en territorio ecuatoriano, porque no fumigábamos en territorio ecuatoriano, sino en el territorio colombiano vecino en la línea de la frontera. Por buenas relaciones con él paramos esas fumigaciones. Al año, la FARC tenía en territorio colombiano, en la línea frontera, en territorio del lado colombiano, 20.000 hectáreas de coca. 0 en el lado ecuatoriano. La FARC vivía en el lado ecuatoriano, manejaba sus plantas, sus negocios, pero sembraba la coca en el lado colombiano. Al año, yo tuve que empezar de nuevo a fumigar. A principios del año 2007, que empieza el primer gobierno de Correa, me encuentro con él como presidente electo en Nicaragua. Yo le digo que le digo, mire, una vez terminemos de fumigar estas 20.000 hectáreas, vamos a parar de fumigar. Y de ahí en adelante, en esa franja de 10 kilómetros, yo no recuerdo si eran 120, a partir de la línea de frontera, ya no vamos a fumigar, sino a hacer erradicación manual, por un gesto de amistad con el Ecuador. Y lo hicimos. Y la FARC nos mandaba erradicadores desde el otro lado del río, que había que mandar personas a erradicar manualmente drogas, y nos los mataban desde el otro lado del río. 15 días antes de nuestro ataque final a Raúl Reyes, nos mataron un capitán de la policía. Entonces yo creo que ahí hubo un derecho, que es el derecho de proteger a sus ciudadanos, que me parece que es un derecho fundamental de la soberanía. Ahora, nadie lo quiso aceptar explícitamente, pero en la medida que hubo tanta intervención para que hubiera un acuerdo pacífico entre Ecuador y Colombia, yo creo que la gente se dio cuenta que en el fondo teníamos la razón. Que el hecho era grave. ¿Quién niega que es grave ir a lanzar unas bombas a la selva de otro país? Es grave. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque ya nos estaban matando la gente. ¿Cuánto hacía? Mucho tiempo, querido amigo. Y nosotros pedimos excusas,
yo lo hice muchas veces, aceptamos una mediación del grupo cárcel de muchas personas, dejamos el proceso bien avanzado en reconstrucción de relaciones. Eso no opta para decir, todos estos países tienen que luchar contra el terrorismo, no hay duda. No hay duda. Yo creo que una de las cosas que yo hice por las relaciones internacionales de Colombia fue decir, perdón, esto no puede ser unas relaciones de abrazos y de cócteles, cuando en el fondo lo que estamos es dejando callado un cáncer, que es el tema de los terroristas. Profesor, si quiere usted asigne la palabra.